Hola, ¿cómo están? Hace unos días, estando con una niña pequeñita, el papá me dijo que iba a ir hasta la farmacia a comprar un medicamento porque la mamá de la nena estaba con dolor de cabeza. Ella y yo sentaditas una junto a la otra en la vereda de mi casa, y él se despide de las dos, pero hablándole a ella, y dijo: ya vuelvo, voy a la farmacia. Y se fue. Apenas desapareció de nuestra vista, la nena me pregunta: ¿y papá? Entonces le respondí: se fue a la farmacia a comprar un remedio. Seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, juntando hojitas de la vereda, mirando pasar los autos, y a los pocos minutos me vuelve a preguntar: ¿y papá? A lo que le respondo: se fue a la farmacia a comprar un remedio. Seguimos haciendo cosas y nuevamente: ¿y papá? Se fue a la farmacia a comprar un remedio. Esta situación se dio 5 veces. La pregunta de la nena fue exactamente la misma y mi respuesta fue exactamente la misma. A los pocos minutos el papá llegó y luego de un ratito se fueron. Cuando ellos se fueron, yo me empiezo a cuestionar respecto a la situación que se había dado, y entonces me dije a mí misma: es una nena pequeñita, necesita esa seguridad de saber que el papá va a volver, por lo tanto pregunta: ¿y papá? ¿y papá? ¿y papá? Pero lo que yo me pregunté a mí misma fue: ¿qué hubiera pasado en ella si mi respuesta no hubiera sido exactamente la misma las 5 veces que ella preguntó? Porque ante el primer ¿y papá?, al que yo respondí: se fue a la farmacia a comprar un remedio, yo, la segunda vez que ella me pregunta, le hubiera podido decir: ya viene, fue a buscar algo para mamá, que hubiera sido verdad, pero que no era la misma respuesta que la anterior. Por lo tanto, ¿qué hubiera pasado con ella al escuchar una respuesta diferente a la anterior, cuando su pregunta había sido la misma? En la tercera oportunidad, en donde ella me pregunta: ¿y papá? Si yo le hubiera dicho: no te preocupes, ya viene, tampoco hubiera sido la misma respuesta que la segunda ni que la primera. Si a la cuarta vez que pregunta yo le hubiera respondido: ya va a venir, no se demora, si la farmacia está acá cerquita, exactamente lo mismo. Es decir, ante la misma pregunta formulada en 5 oportunidades, yo le hubiera podido dar 5 respuestas diferentes sin que ninguna de esas respuestas fuera una mentira. Y volví a preguntarme, habiendo salido hacía muy poquito tiempo de esa situación, de esa experiencia, ¿qué hubiera pasado en ella? ¿Cómo hubiera sido su reacción? Pero fundamentalmente en su interior, en su cabecita, ¿qué hubiera pasado si al hacer la misma pregunta reiteradamente ella hubiera obtenido respuestas distintas? Y entonces trasladé esa situación a otras
con otros niños con sus padres, con niños con otros adultos que no sean sus padres. ¿Y cuántas veces se da esto? Y generalmente lo que suele suceder es que en esta historia de siempre, de estar apurados, de estar desatentos, como desconectados de la situación en la que está el niño, en la que está nuestro hijo, en la que está nuestro sobrino, cuando nos hace una pregunta, como de alguna manera incluso hasta nos molesta que nos esté preguntando algo, le respondemos lo primero que se nos ocurre. Y si nos vuelve a preguntar lo mismo, le respondemos otra cosa porque decimos evidentemente la primera vez no me entendió, por eso está volviendo a preguntarme, y le respondo otra cosa y ya a lo mejor con un tono más ofuscado o con evidencias claras ante su vista de que ya nos molesta, y ni hablar de si la pregunta se repite una tercera, una cuarta, una quinta o más veces. Cuando un niño pregunta, es porque quiere saber. Hacer una pregunta está evidenciando a las claras un interés. Y el preguntar, de acuerdo a la edad que tengan los chicos, va a depender de una necesidad de seguridad, de una carga de ansiedad o de expectativas, porque en esta situación que yo les estoy dando a modo de ejemplo, acá el papá se había ido, nos había dejado, y sí, obviamente se suponía que iba a volver, pero tampoco es lo mismo formular una pregunta de cualquier otra cosa que algo que tiene que ver con el alejamiento de una figura afectiva. ¿Y dónde está papá? ¿Y dónde está mamá? ¿Y cuándo va a volver? ¿Pero por qué si dijo que venía enseguida no vuelve? ¿Y cuántas, pero cuántas cosas que suelen preguntarnos y no siempre nos encuentran dispuestos a responderles satisfactoriamente? ¿Y cuán importante es que cuando repiten una misma pregunta, les respondamos lo mismo? Porque incluso en esa situación de pregunta y respuesta, los vamos entrenando en el arte de preguntar y de responder. Este papá, cuando vuelve, también tiene que ver con lo que a la nena le pase, lo que él diga ante su primera pregunta. ¿A dónde fuiste, papá? Fui a la farmacia a comprar un remedio. Y ahí, ante esa respuesta, la nena hubiera escuchado lo mismo que había escuchado de mí, y la situación era clara. Él hubiera podido decirle: fui a buscar un remedio para mamá, sin nombrar la farmacia. Fui acá 2 cuadras, ¿no ves que ya volví? E insisto, ninguna de las respuestas hubiera sido una mentira. Pero también es importante no solo nuestra apertura, nuestra escucha a las preguntas que nos hacen, sino el responder puntualmente lo que el niño está preguntando. Muchas veces pasa que, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Yo tengo un niño y le pregunto: ¿qué es esto? Y me responde: sirve para escribir. Si yo me pongo a pensar en la funcionalidad de una virome, y sí,
sirve para escribir, pero no es lo que yo le pregunté. Yo le pregunté qué es, no le pregunté para qué sirve. Entonces, también, por ejemplo, si trasladamos esta situación a momentos en evaluaciones, en trabajos prácticos, en distintas circunstancias a nivel escolar. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, sus hijos estudiaron para una evaluación? Ustedes comprobaron que sabía, que manejaba los contenidos. Sin embargo, cuando fue e hizo la prueba, volvió e incluso estaba seguro de que le había ido bien, porque él respondió. Escribí 2 hojas, escribí 3 hojas, respondí todas las preguntas. Y después resulta que el resultado de esa evaluación no es satisfactorio. ¿Y cómo? Si yo respondí todo. No solo yo había estudiado, yo respondí todo. Y cuando nos ponemos a hilar fino, descubrimos que en realidad el contenido que escribió es correcto, pero que no es la respuesta correcta a esa pregunta. Y esto, como todo, tiene que ver con un entrenamiento. Tiene que ver con que cuando yo le pregunto ¿qué es esto? Y me responde sirve para escribir, yo haga un parate y le diga, espera, sí sirve para escribir, pero yo no te pregunté para qué sirve, te pregunté qué es. Y entonces ahí lo ayudo a pensar, lo ayudo a darse cuenta. Y empezamos en un paso a paso, a través del cual yo le explico que una cosa es que yo pregunte qué es, otra cosa es que yo pregunte cómo es, y otra cosa es que yo pregunte para qué sirve. Si alguien dice, ¿dónde está mamá? Y yo le respondo, ya viene, probablemente no le estoy mintiendo porque sea una realidad que ya viene, pero no es lo que me está preguntando. Me está preguntando dónde está mamá. Y a dónde está mamá yo le tengo que preguntar, le tengo que responder, está en el trabajo, está en el supermercado, está en... Ni siquiera se fue a. Porque la pregunta es, ¿dónde está mamá? Y a la pregunta ¿dónde está mamá? La respuesta es, mamá está en tal lugar. Si se ponen a revisar incluso la cotidianeidad de cada uno, van a encontrar una cantidad de oportunidades en que estas situaciones se dan así. Que incluso, como tenemos hijos con escasos niveles de gestión emocional, ante cierto tipo de respuestas, se ofuscan, se molestan, se enojan y o se alejan o nosotros les permitimos eso, y todas y cada una de las situaciones que se nos presentan a diario son razones de aprendizaje y las dejamos pasar, las desaprovechamos o las mal aprovechamos. Una de las realidades más maravillosas, por más que pueda llegar a resultar molesta, es que los chicos pregunten. Porque vuelvo a decir lo que dije antes. Cuando un niño pregunta es porque quiere saber. Cuando un niño pregunta es porque tiene interés. Y cuando un niño pregunta, de alguna manera también nos está dando la pauta de que está preparado para recibir la respuesta. Si no, no preguntaría.
Es 1000 veces preferible un niño preguntón que un niño silencioso, que un niño apático, que un niño que se aísla y hace de su vida un mundo aparte. Así que yo les propongo que empiecen a prestar atención a las preguntas de sus hijos y que cuando les pregunten, les respondan puntualmente lo que les estén preguntando. Si un niño pregunta ¿de qué material es la puerta de casa?, la respuesta es de madera, de hierro, de chapa, de aluminio. La respuesta no es la hicieron en una fábrica que está en tal ciudad, costó tanto, hay que cuidarla porque es cara. Todas respuestas o informaciones que son válidas, que son verdaderas, pero que no responden a la pregunta que nos hicieron. Muchas veces, inconscientemente, ante ciertas preguntas de nuestros hijos, nos sentimos como habilitados porque somos nosotros los que tenemos el poder de la información y entonces nos preguntaron una nimiedad y les hicimos un discurso que, si en ese discurso que estamos haciendo va incorporada la respuesta correcta a esa nimiedad que nos preguntaron, eso es lo único que nuestro hijo captó. Al resto lo apagó como una radio y nosotros seguimos hablando y ellos ya se desconectaron, porque todo eso otro que nosotros estamos teniendo necesidad de decirles, a ellos no les importa, porque no es lo que nos preguntaron. Entonces, si la pregunta es puntual, la respuesta debe ser puntual. Y si esa respuesta les despierta un nuevo interés o una nueva pregunta y la formulan, a esa pregunta también contestamos con la respuesta clara, concisa, concreta. Generalmente, ante la primera pregunta con la respuesta adecuada, no hay otra pregunta. Y si la hay, bienvenida sea, porque eso quiere decir que están pensando, que están asociando, que están relacionando, que esa respuesta que obtuvieron no les alcanzó y que ese escalón los lleva a hacer una nueva pregunta. Preguntando se aprende, no hay forma de aprender que no sea a través del descubrimiento por sí mismo y de las respuestas adecuadas que vayan obteniendo a las preguntas que hacen. Y no nos olvidemos, porque todos en algún momento de nuestras vidas lo hemos escuchado y es una realidad. Solo preguntando se llega a Roma.